quiero, una mañana muy especial, por supuesto, porque Dios nos ha dado la bendición de ser padres y estamos agradecidos por esa gran bendición que Dios nos dio. Pero en esta mañana saben que yo creo, hermanos, que nuestro Padre Celestial también tiene algo para decirnos. Y tiene algo para decirnos a través de su palabra. Y Efesios capítulo 5, versículo 21, el libro de los Efesios, la carta, la epístola a los Efesios, habla mucho sobre la iglesia de Cristo, sobre nosotros. Está dirigido al cuerpo de Cristo, a aquellas personas que han sido compradas, redimidas por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Y Efesios habla mucho acerca de la iglesia. Y el capítulo 5, versículo 21 en adelante, la Biblia dice: someteos los unos a los otros. Y quiero que usted me acompañe allí y vamos a leer lo que dice la Biblia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Estoy viendo porque habla en plural. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y quiero centrar mi predicación en esta mañana en el versículo 27, hablando acerca de la iglesia que somos nosotros. Dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Amén. Pueden ocupar sus asientos en esta mañana. Hermanos, saben que muchas veces hemos escuchado acerca de la iglesia del Señor. Y muchas personas predican y hablan de un evangelio un poco light, donde si nosotros nos ponemos a leer la epístola a los Efesios, están las instrucciones para la iglesia, de cómo nosotros debemos de ser para el Señor, para el Señor, para Jesús, para Jesús. Hay que remarcarlo porque no es para la comunidad cristiana, es para Jesús. El compromiso de nosotros es con Jesús. Nuestro compromiso es con Él. Entonces, aquí habla el apóstol Pablo, dice: a fin de presentar una iglesia sin mancha, sin arruga, santa, delante de Dios. Y muchas veces tenemos algunos pensamientos un poco liberales. Pero cuando nosotros regresamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos pone los parámetros de cómo debe ser esa iglesia. Y aunque muchas veces hemos escuchado mensajes liberales, pero la palabra de Dios está por encima de cualquier pensamiento. La palabra de Dios está por encima de cualquier predicación. Y no importa qué predicador se llame, si no se ajusta a lo que dice la Biblia, no es lo correcto. No es lo que Dios quiere. Y en esta mañana yo creo, hermanos, que Dios nos va a hablar qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como su iglesia, como su cuerpo, como su propiedad. ¿Cuántos son del Señor en esta mañana? Yo soy de Jesús. Yo soy propiedad del Señor. Y la Biblia acá habla de una iglesia gloriosa. Y eso es lo que te quiero hablar en esta mañana. De una iglesia gloriosa. Y para ser esa iglesia gloriosa, rápidamente quiero compartirte 5 cosas de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y de lo que Dios espera de esa iglesia gloriosa. Esa iglesia que Él murió en la cruz del Calvario. Una iglesia, en primer lugar, que tiene un encuentro personal con Jesús. Una iglesia que tiene un encuentro personal con Jesús. Pero también una iglesia que busca a Cristo y su plenitud.
Y en tercer lugar, una iglesia que su mirada está puesta en Cristo, sin importar las circunstancias. Esa es la iglesia gloriosa que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pero también en cuarto lugar, una iglesia que permite la obra de la palabra de Dios en su vida. La obra de la palabra de Dios en su vida. Y en quinto lugar, una iglesia que permite la obra del Espíritu Santo. Esa es la iglesia gloriosa. Esa es la iglesia que me habla la epístola a los Efesios. Una iglesia que tiene un encuentro personal con Jesús. Y yo me remonto un poco al capítulo 9 para poner un ejemplo de la iglesia que el Señor espera. De esa iglesia que el Señor murió en la cruz del Calvario por ella. De esa iglesia que Cristo viene a buscarla. Y el capítulo 9 de Hechos habla allí de la conversión de Saulo de Tarso. Y entre los versículos 3 y 6 habla acerca de ese encuentro poderoso que el apóstol Pablo tuvo con el Señor. Hermano, Dios desea de cada uno de nosotros que tengamos un encuentro personal con Él. Amén. Que podamos tener un encuentro personal con la persona de Jesús. Amén. Y el apóstol Pablo tuvo este encuentro. Y déjeme decirle una cosa, nosotros vemos los capítulos anteriores y vemos a un apóstol Pablo cruel, un apóstol Pablo que perseguía a la iglesia, que encarcelaba a los cristianos. Pero vemos que llegó en un punto en su vida, que cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, su vida nunca más fue la misma. Hubo un cambio radical en su vida. Hermano, de modo que si alguna persona, algún cristiano viene a los pies del Señor, nunca más puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque si hemos tenido este encuentro personal con el Señor, vamos a experimentar cambios radicales en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo es un claro ejemplo de esto. Cuando él iba camino a Damasco a encarcelar cristianos, Jesús se le apareció en el camino. Debemos en este tiempo de experimentar ese encuentro personal con el Señor. Debemos de procurar cada día de poder encontrarnos con el dador de la vida. Debemos de centrar nuestros ojos en Jesús y tener un encuentro personal con Él. Experimentar ese amor y esa misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo veo en la vida de este hombre, del apóstol Pablo, un hombre antes de conocer a Jesús, cruel. Un hombre que mataba a los cristianos, que perseguía a aquellos que predicaban de Jesús. Pero vemos después que se encontró con Jesús, un hombre lleno del amor de Dios. Un hombre que había experimentado la misericordia de Dios. Hermano, cuando vos y yo nos encontramos con Jesús, no podemos seguir siendo los mismos. ¿Por qué? Porque el encuentro con Jesús nos cambia radicalmente nuestras vidas. Hay cosas que no podemos seguir haciéndola. Hay cosas que no podemos seguir practicándola. ¿Por qué? Porque el encuentro con Jesús es un cambio radical, rotundo en nuestras vidas. No vamos a hacer lo mismo. Y el apóstol Pablo nos enseña acerca de esto, que él vivió ese encuentro poderoso con la persona de Jesús. Y podemos experimentar ese amor, así como lo experimentó Pablo. Y podemos hoy leer la palabra de Dios y podemos ver el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero también el Espíritu Santo trae uno de los frutos del Espíritu. Según Gálatas 5, dice que es el amor. Y nosotros vamos a experimentar ese amor por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Pero también saben, hermanos, que vamos a experimentar ese amor por medio de cada uno de ustedes. ¡Qué responsabilidad tan grande! Cuando yo estaba preparando esta predicación, digo, Señor, cuánta responsabilidad nos has puesto a nosotros, tu iglesia, aquellos seguidores de Jesús. Porque la Biblia nos manda a que nosotros nos amemos unos a otros, así como Cristo también nos amó. No solamente nosotros encontramos amor al leer la palabra, no solamente nosotros encontramos amor al recibir al Espíritu Santo, sino que encontramos amor unos a otros, entre nosotros, entre los hermanos de la fe, entre los cristianos. Y qué responsabilidad tan grande el Señor nos ha dejado. ¿Por qué? Porque las personas van a ver a Jesús en tu vida.
Y la pregunta en esta mañana es la siguiente. ¿Hemos tenido un encuentro personal con Jesús? ¿Hemos tenido un encuentro personal con la persona de Jesús, así como lo ha tenido el apóstol Pablo? ¿Saben por qué, hermano? Porque desde esto depende el comienzo de nuestra vida cristiana, donde nosotros comenzamos con el Señor. El encuentro personal con Jesús va a marcar allí el punto cero en nuestras vidas, donde nuestra vida se va a ver libre de situaciones, donde el Señor nos hace libres, donde el Señor nos restaura, donde Dios comienza a tener una relación personal con nosotros. Es por eso que es muy importante que todos aquellos que concurrimos a la iglesia podamos tener un encuentro personal con Jesús, porque el Señor restaura, el Señor trae relaciones nuevas con Él. Podemos disfrutar de la plenitud de sus bendiciones, pero todo comienza en ese encuentro personal con Jesús. Porque si no hemos tenido ese encuentro, debemos de buscarlo, debemos de pedirle al Señor que podamos tener un encuentro personal con Él. El apóstol Pablo, después de ser un perseguidor de la iglesia, pasó a ser un perseguido por aquellos que también, como él, perseguían a la iglesia. Y vemos a un apóstol Pablo que no le importaba sufrir, padecer después por predicar ese evangelio. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro personal con Jesús. Y vemos que sufrió mucho por causa de predicar el evangelio. Pero todo comenzó con ese encuentro camino a Damasco. Y nosotros no sé en qué momento de nuestra vida hemos tenido un encuentro. Pero yo creo firmemente que ese encuentro va a cambiar el rumbo de nuestra historia. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, y quiera Dios que todos hayamos tenido un encuentro personal con Jesús. Hermano, hay algo muy importante cuando una persona ha tenido un encuentro personal con Jesús. Esa persona no deja a Jesús. Esa persona no abandona a Jesús. Esa persona no abandona a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y si hemos tenido un encuentro personal con Jesús, nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, un hombre que recorría ciudades, un hombre que allí lo sacaron por ese camino y le cortaron la cabeza por predicar ese evangelio que él creía. Estuvo dispuesto a entregar su vida. Una persona que tiene un encuentro personal con Jesús permanece fiel, firme a Jesús, al dueño de su vida, aquel que compró en la cruz del Calvario su vida. Un encuentro personal con Jesús marca nuestra vida cristiana y el Espíritu Santo sella tu corazón y el mío. Cuando nosotros hemos experimentado ese encuentro, el Señor nos pone ese sello de propiedad, de que a Él le pertenecemos. Pero la iglesia, nosotros, la iglesia de Jesús, debe de haber experimentado ese encuentro personal con Jesús. Para que nosotros podamos ser esta iglesia del capítulo 5 de Efesios y del libro de Efesios, como nosotros lo hemos leído en este versículo 27. Debemos de tener un encuentro personal con Jesús. Pero también la segunda cosa es que esta iglesia debe de buscar a Cristo y su plenitud. Y la carta a los Colosenses habla acerca de la plenitud de Dios. Y el capítulo, por ejemplo, 1, versículos 9 y 10, el capítulo 2, versículo 8 en adelante hasta el 15, habla acerca de esta plenitud de Cristo. Una iglesia gloriosa es una iglesia que busca al Señor, pero que busca también su plenitud. Es una iglesia que busca a Jesús mismo, porque Jesús, dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, que Él es la plenitud de Dios. Y saben, hermanos, cuando yo estaba escribiendo esta predicación, dice algo, que Jesús es la plenitud de Dios, pero también dice algo de vos y de mí, que nosotros somos la plenitud de Cristo. A ver, ¿me estás escuchando? Nosotros somos la plenitud de Cristo. Eso lo dice la Biblia.
Qué tremenda responsabilidad. Vos y yo somos la plenitud de Cristo. Y Cristo es la plenitud de Dios. Qué responsabilidad el Señor ha puesto en nuestras manos. Una iglesia gloriosa es esa iglesia que busca la plenitud que está en Cristo. En Él encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Nada fuera de Él nos va a bendecir nuestras vidas. La plenitud de Dios para nuestras vidas fue revelada solamente a través de la persona de Jesús. Nosotros hemos encontrado esa plenitud a través de la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Cuando nosotros nos hemos encontrado con Jesús, hemos recibido esa plenitud. Es por eso que el apóstol Pablo, camino a Damasco, cuando se encuentra con Jesús, él recibió esa plenitud porque se encontró con el dador de la vida. Él se encontró con aquella persona que él perseguía y que lo hizo después predicador del Evangelio. Entonces en Jesús nosotros encontramos la plenitud de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros conocemos y el Espíritu Santo nos revela a Cristo, porque es el Espíritu Santo quien te revela a Cristo en tu vida, nosotros podemos experimentar esa plenitud en nosotros. Podemos experimentar esa plenitud en nuestras vidas. Pero cuando la obra del Espíritu Santo está sobre tu vida y la mía, el sacrificio de la cruz, no puedo hablar de la plenitud de Dios, de la plenitud de Cristo, sin hablar del sacrificio de la cruz. Porque fue en la cruz que nos permite conocer la plenitud de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y después sigue, dice, que entregó a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, yo conozco la plenitud de Dios si puedo conocer a Jesús. Porque Jesús es la imagen, dice Colosenses, la imagen del Dios invisible. En el capítulo 14 de Juan, el Señor Jesús le refuta allí a su discípulo, y su discípulo le dice, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y ustedes todavía no me conocen. Yo soy el Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos también al Padre. En Cristo está la plenitud de Dios, y el sacrificio de la cruz nos permite conocer la plenitud de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro puente a Dios. Sin Jesús no hay plenitud. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús, sin sacrificio de Jesús, no hay plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque lo encontramos en Él. Y la plenitud de Dios es la totalidad de Dios. Cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos la totalidad de Dios. No hay nada más que sea revelado a nuestra vida que cuando se revela a Jesús, nosotros podemos conocer la plenitud de Dios, la totalidad de la obra de Dios en nosotros. Y la iglesia es esa plenitud. Nosotros somos la plenitud de Cristo. Es por eso que, como te decía al principio, tenemos una responsabilidad tan grande de expresar el amor de Dios. Pero hermano, muchas veces no es expresar el amor de Dios con palabras, porque es fácil expresar el amor de Dios con palabras. Yo siempre me hago la misma pregunta, y es la pregunta que me mantiene vivo en el camino del Señor. Si Jesús no hubiese ido a la cruz del Calvario, si Jesús no hubiese ido a la cruz del Calvario, vano sería todo lo que se había dicho de Él. Pero Jesús fue a la cruz del Calvario. Y Él tuvo esa acción redentora sobre toda la humanidad. Y porque Él fue a la cruz del Calvario, hoy nosotros somos salvos. Ahora nosotros que somos, la Biblia dice, la plenitud de Jesús. Si vos y yo no le extendemos la mano con acciones al otro, vano es lo que nosotros decimos. Vano es lo que nosotros muchas veces decimos que hacemos. Entonces nosotros como plenitud de Cristo debemos de imitar a nuestro Dios. Y Él fue a la cruz del Calvario y Él llenó todo. Entonces somos llamados a ser la imagen de Jesús. Somos llamados a ser los embajadores de Cristo. Somos llamados a representar al Creador. Somos llamados a manifestar el carácter de Cristo, su santidad en esta tierra. Muchas veces hemos creído
en un evangelio light. Y quizás no todos nosotros, pero muchas veces escuchamos, muchas veces lo vemos y pensamos que la iglesia es algo superficial. La iglesia es la plenitud de Cristo. La Biblia dice que vos y yo somos la plenitud de Cristo. Y si vos y yo somos la plenitud de Cristo, yo no sé cuál es la imagen que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, que es Cristo para nosotros. Pero no es algo sencillo, no es algo superficial, no es algo que permitimos cualquier cosa en nuestras vidas. La Biblia me dice, una iglesia sin arruga, una iglesia que es santa, sin mancha. Pero eso lo produce Dios en nosotros. Cuando nosotros nos entregamos a Él, es Él que cambia radicalmente nuestras vidas. Pero no es lo que muchas veces escuchamos, que muchas veces tenemos permisidad en nuestra vida. No, hermanos, si vos y yo somos la plenitud de Cristo, debemos de representar a Jesús. ¿Y cómo representamos a Jesús? Para mí Jesús es lo mejor, es lo más grande. Es el Dios que se hizo carne. Es ese Dios santo. Es ese Dios que descendió a la tierra y que no se contaminó. Es ese Dios que me dice que es posible vivir en santidad, aún en un mundo lleno de muchas veces una vidriera de muchas distracciones. Es ese Dios que me marcó el camino para que yo pueda seguir. No es una iglesia superficial. La iglesia de Cristo es la plenitud de Cristo. Tiene que representar al Señor. Es la imagen de Jesús en esta tierra. Representa la santidad de Dios. Somos los embajadores de Cristo. Somos las cartas abiertas al mundo para ser leídas. Cuando yo leo en la carta de primera a los Corintios que dice que nosotros somos esa carta al mundo para ser leída. ¡Qué tremendo! ¡Qué peso de responsabilidad sobre mis hombros! Yo, un ser humano con conciencia, que Dios me dio sabiduría para poder interpretar lo que Él me quiere decir. ¡Qué responsabilidad ser esa carta abierta al mundo para ser leída! Pero Dios nos dio este privilegio y Dios quiso que la iglesia sea su plenitud. Y en tercer lugar, una iglesia gloriosa es una iglesia que tiene su mirada puesta en Cristo, sin importar las circunstancias. Y yo quiero que podamos ir allí a Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Una iglesia que su mirada está puesta en Cristo, sin importar las circunstancias. Y Hebreos capítulo 12, versículo 1, está hablando de esta iglesia que estaba siendo perseguida, una iglesia que vivió la persecución, pero que su mirada estaba puesta en Cristo y no le importaba las circunstancias que estaban viviendo. Porque muchas veces leemos el libro a los Hebreos y pensamos que era una iglesia que estaba viviendo en la cómoda, que estaba viviendo light, que estaba siendo bendecida. No, era una iglesia perseguida. Era una iglesia que lo querían matar, que por predicar el evangelio le querían quitar la vida. Y esta es la iglesia que me habla en el capítulo 12 de Hebreos. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una iglesia que tiene su mirada puesta en Jesús. Una iglesia que no le importa la circunstancia. Esta es la iglesia que me habla aquí en el capítulo 12 de Hebreos. Es una iglesia que sigue la palabra de Dios, pero no solamente la sigue.
Es una iglesia que pone en práctica lo que escucha, lo que lee y todo lo que aprende. Esta es la iglesia gloriosa que el Señor espera de cada uno de nosotros. Tener los ojos puestos en Jesús es obedecerle en todo. La obediencia a Él. No dejarnos llevar por las cosas que no provienen de Dios. Esas distracciones que muchas veces son cosas lindas a los ojos humanos, pero que te desvían de Cristo. Es por eso que el Señor quiere que nosotros podamos hacer puntería en Él, fijar nuestros ojos en Él y obedecerle a Él y no dejarnos llevar por esas distracciones. Tener la mirada en Jesús, en los asuntos eternos. El capítulo 3 de Colosenses me habla acerca de tener la mirada del Señor, de tener los ojos puestos en el cielo, en la vida eterna, en las cosas que no son pasajeras, en las cosas que muchas veces nosotros estamos aquí, pero también pensamos y creemos que tenemos vida eterna. Pero saben, hermanos, cuántas veces nosotros hemos fijado nuestros ojos en cosas terrenales. Pero la iglesia gloriosa que el Señor viene a buscar es una iglesia que piensa en los asuntos eternos, que pone su mirada en el Señor, que pone su mirada en el cielo, que no está pensando todo el tiempo en los asuntos de esta tierra. Tenemos responsabilidades en esta tierra. Pero nunca podemos perder el objetivo principal, que es poner mi mirada en el cielo, vivir como eso. Una iglesia que se enfoca en Jesús. Y cuando nos enfocamos en Jesús, comenzamos a vivir esa vida plena que el Señor nos ofrece. Una iglesia que tiene su mirada puesta en el Señor. Y el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una iglesia que piensa en Jesús. Una iglesia que dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Una iglesia que encuentra la libertad y la restauración en el Señor. Una iglesia que es renovada. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, le seguimos a Él, las distracciones terrenales ya no tienen efecto sobre nuestras vidas. Comienzan cada vez a debilitarse. ¿Por qué? Porque puse mi mirada en el Señor. Un cristiano que pone los ojos en Jesús crucifica la carne, como lo dice aquí Gálatas 2:20. Crucifica aquellas cosas que muchas veces no lo hacen obedecer a la voluntad de Dios. Crucifica la carne, uno de nuestros enemigos, y sigue la voluntad de Dios, sigue lo que el Señor quiere para su vida. Poner la mirada en Jesús es dejar atrás mi vida antigua, dejar atrás aquellas cosas que antes yo hacía, dejar atrás todas aquellas cosas que me impiden correr la carrera de la fe, como lo leímos en Hebreos capítulo 12:2. Una vida llena del Espíritu Santo. Si yo quiero poner mis ojos en Jesús, no puede ser de otra manera sin ser lleno de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios me va a permitir que yo pueda mirar a Jesús siempre. Si yo me mantengo lleno de la presencia de Dios y esa llenura es continua sobre mi vida, la obra del Espíritu Santo se hará en mi vida y mi vida se va a enfocar en los asuntos eternos. En cuarto lugar, una iglesia que permite la obra de la palabra de Dios en su vida. Yo creo que es fundamental que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida, que sea todo en nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 12 en adelante, está hablando de la obra de la palabra de Dios en nosotros. Y dice el versículo 12, 4 de Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas
están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios. Una iglesia que permite que la palabra de Dios sea carne en ellos, que sea parte de su vida. La palabra de Dios, esta inspiración divina que el Señor nos dejó para que nosotros podamos seguir sus pisadas, para que nosotros podamos ser transformados a través de ella, para que nuestro corazón necesitado de Dios sea transformado. Pero es una iglesia que permite que la palabra de Dios pueda limpiar el corazón, que la palabra de Dios pueda arrancar aquellas estructuras que muchas veces la traemos de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro pasado. Pero cuando vos y yo le permitimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios trabaja en nosotros y arranca esa estructura, la remueve. Y no importa si tenemos 1 año o 80 años, la palabra de Dios es poderosa. Y como lo hemos leído, dice que traspasa todas las cosas, aún traspasa el alma y discierne aún los más íntimos pensamientos. La palabra de Dios nos transforma cuando nosotros la ponemos en práctica. Cuando nosotros le permitimos a la palabra de Dios que trabaje en nosotros. Ella comienza a limpiar nuestro corazón y comienza a llevarnos a agradar a Dios siempre. Porque la palabra de Dios nos lleva a eso, a agradar a Jesús, a agradar a Dios. La palabra de Dios nos da dirección. Nos ayuda a tomar las mejores decisiones sabias. Eso trasciende el estado natural que nosotros podemos muchas veces encontrarnos en diferentes etapas de nuestras vidas. Pero es en la palabra de Dios cuando nosotros le damos paso que ella nos ayuda a tomar esas decisiones sabias. Y quiero en último lugar hablarte de la obra del Espíritu Santo. Una iglesia gloriosa es una iglesia que permite que la obra del Espíritu Santo sea efectiva en su vida. Y quiero leerte 3 textos bíblicos. Romanos capítulo 8. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo solamente elegí estos 3 textos bíblicos para poder compartirte. Dice, viviendo en el Espíritu, capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Una iglesia gloriosa es una iglesia que permite que el Espíritu Santo gobierne su vida, que permite que la obra del Espíritu Santo sea efectiva en su vida. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a agradar a Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar siempre a agradar al Señor en todas las cosas. Él nunca va a contradecir lo que ya está establecido. Es por eso que nosotros debemos de ser esa iglesia que permite que la palabra de Dios gobierne su vida. ¿Saben por qué? Porque también el Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que dice esta palabra. Por más buenas intenciones que nosotros podamos tener, pero el Espíritu Santo nunca te va a llevar a contradecir la palabra de Dios. Pero una iglesia gloriosa es una iglesia que permite la obra del Espíritu Santo en su vida. Y la obra del Espíritu Santo es santificarnos. Muchas veces hemos pensado que es solamente la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para llenarte, pero el Espíritu Santo viene para transformar nuestro corazón. Y Él nos lleva a la santidad. Él nos lleva a agradar a Dios. Él nos lleva a que nosotros podamos ser santos delante de Dios. Él produce cambio en tu vida. No somos nosotros, es Él trabajando en nosotros cuando nosotros le permitimos.
Entonces una iglesia gloriosa es una iglesia que permite la obra del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está, Él trae cambio radical. Así como lo hizo en la vida de Pablo, así también Él quiere hacerlo en nuestra vida. Y cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios trabaje en nosotros, el Espíritu Santo viene también para acompañar a esa palabra que es viva y eficaz, y viene para limpiar nuestro corazón. Una iglesia gloriosa es la iglesia que el Señor está buscando. Es esa iglesia que el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario. Es esa iglesia que el Señor quiere levantar. Es esa iglesia que el Señor murió en la cruz del Calvario. Es esa iglesia que el Señor procura levantar cuando Él venga. Una iglesia que le permitió que Él obrara en su vida, que Él transformara su corazón, que el Espíritu Santo transformara su vida. Es la iglesia que el Señor está buscando. Y en esta mañana yo quiero que oremos, porque yo creo firmemente que somos la iglesia del Señor. Y que aunque nosotros tengamos que muchas veces entregarle cosas al Señor, aunque muchas veces tengamos que dejar cosas, pero es la iglesia que el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario. Y es esa iglesia que el Señor viene a levantar. Pero el Espíritu Santo nos prepara. El Espíritu Santo prepara tu corazón. Es por eso que es importantísimo que nosotros podamos tener en cuenta una iglesia gloriosa. Es una iglesia que ha tenido un encuentro personal con Jesús. Es una iglesia que busca a Cristo y su plenitud. Es una iglesia que tiene la mirada puesta en Jesús, sin importar las circunstancias. Pero también es una iglesia que permite la obra de la palabra de Dios. Y es una iglesia que permite la obra del Espíritu Santo. En esta mañana yo te invito a estar en pie. Y quiero que podamos orar, porque somos la iglesia del Señor.